La regionalización implica la división de un territorio en áreas menores con características comunes y representa una herramienta metodológica básica en la planeación ambiental, pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo adecuado. La importancia de regionalizaciones de tipo ambiental estriba en que se consideran análisis basados en ecosistemas, cuyo objetivo principal es incluir toda la heterogeneidad ecológica que prevalece dentro de un determinado espacio geográfico, para, así, proteger hábitats y áreas con funciones ecológicas vitales para la biodiversidad, las cuales no hubiesen sido consideradas con otro tipo de análisis. Las transformaciones de los ecosistemas naturales para obtener bienes y servicios para la humanidad han traído beneficios, pero también han representado severos costos ambientales. No sabemos aún cómo valorar el balance entre costos y beneficios. La megadiversidad biológica de México constituye un privilegio y un potencial para el desarrollo del país, y también una responsabilidad hacia nuestra sociedad y hacia el mundo. Sin embargo, su manejo y conservación son muy complicados. La biodiversidad representa el capital natural de la nación y es tanto o más importante que otros capitales como el financiero o el manufacturado. Debemos promover y adoptar una cultura de su valorización en el contexto del desarrollo de México. El siguiente apartado describe la problemática ambiental desde diferentes ángulos, incluyendo agua, suelos, residuos, contaminación, crecimiento poblacional, entre otros. Se ilustra con secuencias de imágenes y analiza cada aspecto con datos específicos referentes a nuestro país. Como introducción se reproduce un video que nos habla de esta situación a cargo del director de la CONAVIO, el Dr. Sarukan. Cuando estas especies se van y los ecosistemas se van, estamos perdiendo servicios que son absolutamente vitales para la conservación de las condiciones que permiten nuestra vida normalmente y que permiten el tener agua potable, por ejemplo, que permiten reducir el CO2 de la atmósfera, que permiten mantener los suelos en su lugar y no ser arrastrados por las lluvias y generar asolves e inundaciones desastrosas, aguas abajo, como hemos visto ya en muchas partes por el efecto de los huracanes, etc. A partir de la revolución industrial ha habido un proceso acelerado de modificación de los ecosistemas y al modificarlos, que es decir, al destruirlos, hemos perdido muchísimas especies. Al paso que vamos, probablemente hacia mediados del siglo habremos perdido alrededor de 30% de las especies. La intensidad del proceso es gigantesca, es inédita, porque las extinciones en el pasado tomaron cientos de miles de años o millones de años. Ahora estamos haciendo eso mismo en, yo diría, prácticamente unas cuantas décadas o un par de siglos. Indudablemente el más importante es la destrucción de ambientes, de ecosistemas, es decir, su modificación completa, básicamente para convertirlos en tierras de cultivo, fundamentalmente para producción de alimentos, pero también para el desarrollo urbano, por ejemplo, es la causa más importante,
Después de esto, la introducción de especies exóticas, realmente elementos de gran perturbación para la fauna y la flora locales. Y después estamos produciendo otro gran cambio global, que es el calentamiento de la atmósfera, que seguramente va a ser otro elemento disruptivo muy serio. Ya está haciéndolo en algunas partes, pero esto va a aumentarse más. La pérdida de diversidad biológica es igualmente severa y seria que el cambio climático. Pero están muy relacionados, justamente porque los sistemas ecológicos son los que absorben el CO2 y lo han hecho desde siempre, manteniendo un balance en la atmósfera de CO2 que se rompió por dos razones. Primero, por las emisiones de CO2 por el uso de combustibles y por otro lado, por la reducción de los sistemas ecológicos. Pero claro, a su vez esos cambios climáticos afectan a la diversidad biológica porque modifican las condiciones climáticas para muchas especies. Eso significa que ya no pueden tolerar, por ejemplo, las condiciones de temperatura o precipitación en algún lugar. Entonces hay una trama muy íntima de relación entre uno y otro proceso de modificación ambiental global. Desafortunadamente, la mayor parte de los sistemas de producción agrícola modernos, vamos a llamarle, se han basado en la reducción total de la diversidad biológica. Los grandes sistemas de producción agrícola industrial tienen una sola especie, es más, una sola variedad de esa especie, trigo o maíz, sin malezas, sin insectos, sin nada. Con el objeto de aumentar la productividad. Esto va a tener que cambiar y creo que el cambio tendrá que ser hacia la utilización mucho más sensata, más inteligente de la diversidad biológica, no nada más de las especies que crecen junto a las plantas, muchas de las cuales ayudan a tener controles biológicos de las plagas, por ejemplo, sino también el aumento de la diversidad genética de los cultivos. Uno de los retos más grandes que tenemos es cómo vamos a alimentar a los 9,000 millones de habitantes que existirán a mediados de este siglo en el planeta, cuando además el consumo per cápita va a subir tanto que tenemos que producir el doble de alimentos de lo que estamos produciendo hoy. ¿De dónde van a salir? De cortar más selvas y más bosques, que ya no queda mucho donde hacerlo, o de encontrar maneras de producción agrícola compatibles con un respeto al ambiente, pero también con producción suficientemente sustentable, confiable, para que podamos alimentar a la gente. Y con sistemas de distribución y de acceso a esos alimentos bastante diferentes de los que tenemos en la actualidad. Yo creo que ese es un reto enorme. Cómo lo resolvamos va a definir qué va a pasar con la diversidad biológica y, en consecuencia, qué va a pasar con el futuro de la humanidad. No es dable pensar en un planeta estable socialmente hablando si la matriz biológica que nos sostiene se destruye. Finalmente, cerramos con algunos datos de situaciones de afectación y valoración de la diversidad biológica de México.